Madre mía, acabo de enterarme de lo que le ha pasado a Kerem Bürsin con Andercel y no me lo puedo creer. Os juro que me quedé así, con la boca abierta sin saber qué decir. Resulta que esta pareja, que ya sabéis que da y ha dado mucho salseo, ha protagonizado un momento, bueno, llamémoslo surrealista. Están en plena promoción de un proyecto juntos, que ya es tema en sí mismo, y en una entrevista pasa la que pasa. Estaban ahí los dos tan serios, respondiendo preguntas sobre su trabajo muy profesionales. De repente alguien le pregunta a Ande algo sobre su personaje, o sobre la química entre ellos, yo qué sé. Lo normal. Y ella, en vez de contestar a lo que le preguntaban, suelta una frase que no tiene nada que ver. Pero es que nada. Como si se hubiera quedado en blanco o se hubiera confundido de entrevista, de plató, de vida, vamos. Imaginaos la escena, Kerem ahí al lado mirándola con una cara de, es que me puedo imaginar su cara. Una mezcla de desconcierto total, incredulidad, y seguro que pensando, ¿pero qué está diciendo esta mujer? Yo si fuera él, me habría quedado paralizado. No sabría si reír, si preguntar si está bien, si hacer como que no he oído nada. Es que el momentazo debió ser épico. Los periodistas seguro flipando también. Intentando disimular la risa o la sorpresa. Para ser honestos, esto no hace más que alimentar las ganas de saber qué pasa de verdad entre ellos. Porque ya sabéis que desde que se separaron, siempre hay rumores, que si se ven, que si no se ven, que si vuelven. Y ahora con este despiste mayúsculo de Ande todo se magnifica. ¿Qué estaba pensando Ande en ese momento? ¿Se le fue la pinza? ¿Fue un lapsus gigante? ¿O es que hay algo más detrás? Porque si tú estás en una entrevista oficial, promocionando algo importante, no te puedes permitir un fallo así. A menos que fuera a propósito. Lo que yo creo que está pasando aquí es que la presión mediática les está afectando. Y cuando uno está bajo tanta presión, a veces pasan estas cosas. Se le cruzan los cables, se le va la lengua, o la mente. Muchos dicen que esto es solo un despiste, un error tonto. Pero yo sospecho que en el fondo, algo de esto tiene que ver con la tensión que hay en el ambiente. Imaginaos la incomodidad de tener que trabajar juntos, de sonreír para las cámaras, cuando quizás las cosas a nivel personal no están tan claras. Y Kerem, claro, conociéndolo, seguramente intentó disimularlo, ser profesional. Pero por dentro debió pensar, madre mía, qué lío. ¿Es que te lo pintas tú solo, eh? Este tipo de cosas, aunque parezcan un fallo tonto, son las que hacen que la gente hable. Y eso, quieras o no, para la promoción de un proyecto, a veces hasta les viene bien, aunque sea de forma accidentada. Lo que me da curiosidad es si después de la entrevista hablaron. Imaginaos la conversación, Ande, ¿qué ha sido eso que has dicho? Y Ande, toda avergonzada, o quizás riéndose de sí misma. O quizás ni siquiera se dio cuenta de lo que dijo hasta que se lo dijeron. ¡Qué locura! El mundo del espectáculo es así, lleno de momentos inesperados. Y este sin duda se va a recordar. A Kerem le dejó sin palabras y a nosotros nos deja pensando un montón. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Fue un despiste sin más o hay algo más detrás de esta confusión de Ande?